Hay una versión de ti que nadie ve, no porque la escondas a propósito, no porque te avergüences de ella, al menos no del todo, sino porque en algún momento del camino aprendiste que mostrar ciertas partes de ti mismo incomodaba a las personas. Y una persona incómoda es impredecible, y una persona impredecible es una amenaza. Por eso te adaptaste, te ajustaste, te convertiste en lo que la habitación necesitaba que fueras, y te volviste tan bueno en eso que olvidaste que lo estabas haciendo. Hoy es un buen día para recordar quién eres cuando nadie está mirando. Esa es tu verdadera esencia. Quizás reconoces esta sensación que te voy a describir. Estás en una conversación y alguien dice algo que te atraviesa por completo, pero sonríes. Estás en una reunión y estás completamente en desacuerdo, pero asientes. Estás en una relación y te sientes invisible, pero te quedas callado porque traer el tema parece demasiado. Y luego llegas a casa y estás agotado y ni siquiera entiendes del todo por qué, porque técnicamente no pasó nada. Ese agotamiento, ese cansancio silencioso y persistente que no desaparece con el sueño. Eso no es debilidad. Ese es el costo de usar cada día un rostro que no es el tuyo. Y aquí está lo que nadie te dice sobre las personas que parecen tenerlo resuelto. Esas personas que se mueven por el mundo con una cierta facilidad, que no parecen necesitar tu aprobación ni la de nadie más. Que toman decisiones con una claridad que no terminas de explicarte. No es que tengan menos problemas. No es que sean más disciplinadas, más afortunadas o más amadas. Es que en algún momento dejaron de buscarse a sí mismas en otras personas y comenzaron a mirar hacia adentro. Carl Jung dedicó toda su vida a intentar entender por qué eso es tan difícil. Y lo que encontró es más honesto, más incómodo y, en última instancia, más liberador que cualquier cosa que puedas leer en un libro de autoayuda. Antes de que vayamos más profundo, si este tipo de contenido te habla, si te da esa sensación de reconocimiento que tienes cuando escuchas algo que ya sabías pero para lo que nunca tuviste palabras, considera suscribirte y dejar un like. Ayuda a que más personas lleguen hasta aquí. Y ahora, continuemos. Cuando eras muy pequeño, antes de que el mundo te diera instrucciones, eras completamente tú mismo. Llorabas sin preocuparte de si eso era inconveniente. Reías sin verificar si era apropiado. Querías cosas abiertamente, en voz alta, sin disculpas. No había ninguna actuación. Simplemente estabas ahí, completamente presente, completamente real. Y entonces el mundo comenzó a responderte. No con crueldad, necesariamente, no con malicia, pero de forma consistente. Cuando mostrabas enojo, las personas se alejaban. Cuando eras demasiado ruidoso, te enviaban a otro lugar. Cuando eras demasiado sensible, alguien te llamaba dramático. Y tu mente, que es extraordinariamente inteligente incluso en la infancia, hizo algo a la vez brillante y devastador. Tomó esas partes de ti que generaban fricción, las partes que eran recibidas con rechazo, silencio o incomodidad, y las escondió, profundamente, en un lugar al que no accederías fácilmente. Jung llamó a ese lugar la sombra. La sombra no es lo peor de ti. No es el impulso más oscuro que hayas tenido nunca. Es simplemente todo lo que decidiste que era demasiado arriesgado mostrar. Tu ambición, tu enojo, tu dolor, tu deseo de ser verdaderamente conocido, tu miedo a ser abandonado, tu necesidad de un amor que no venga con condiciones, aquello que consideraste inaceptable. Cada vez que sentiste que una parte de ti era inaceptable, la guardaste, la enterraste, y la sombra creció. Pero lo que entierras no desaparece. No muere en silencio en la oscuridad. Espera. Y luego aparece en los momentos menos convenientes, usando disfraces que al principio no reconoces. ¿Has sentido irritación irracional hacia alguien ambicioso? ¿O desprecio hacia quien llora con facilidad? ¿O que necesita reafirmación? ¿O que parece querer demasiado de otras personas? Ese es el reflejo de lo que has enterrado. Integrar la sombra es el primer paso para convertirnos en seres completos. Observa lo que surge de la oscuridad. No lo juzgues, simplemente contémplalo. Esa reacción visceral, esa sensación aguda que parece más grande de lo que la situación merece, esa es tu sombra mirándote a través del comportamiento de otra persona. Jung lo llamó proyección. Cuando no puedes reconocer algo dentro de ti mismo, lo ves amplificado en los demás. La persona que enterró su ambición resiente a los ambiciosos. La persona que aprendió que necesitar a la gente era debilidad, desprecia a quienes piden ayuda. La persona que aprendió desde temprano que la vulnerabilidad era peligrosa, juzga a los que son emocionalmente abiertos. No estás viendo el mundo como es, lo estás viendo como eres, o más precisamente, como aún no te atreves a ser.
Esta es la primera trampa psicológica. Pasas años reaccionando a otras personas, sintiéndote activado por ellas, comparándote con ellas, juzgándolas, admirándolas con un hambre desesperada, sin darte cuenta de que en la mayoría de esas reacciones te estás reaccionando a ti mismo, a las partes de ti mismo que aún no has enfrentado. Pero existe una segunda trampa, y es aún más silenciosa, aún más difícil de detectar. Si la sombra es lo que escondes, entonces la persona es lo que pones en su lugar. Jung tomó esa palabra deliberadamente. En latín antiguo, persona significaba la máscara que los actores usaban en el escenario para indicar qué personaje estaban interpretando. Y Jung la usó para describir exactamente eso, la máscara social. El yo profesional, la versión curada de ti que sabe cómo comportarse en la cena con la familia de tu pareja, en una entrevista de trabajo, en tu perfil de redes sociales. Nada de eso es inherentemente malo. Los humanos somos seres sociales. Todos aprendemos a adaptarnos. El problema es cuando ya no puedes distinguir dónde termina la máscara y dónde comienza tu rostro. Cuando has estado interpretando un papel durante tanto tiempo que genuinamente olvidaste lo que querías antes de que te asignaran ese papel. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida por lo que se suponía que debías hacer? No lo que querías, no lo que resonaba contigo, sino lo que tenía sentido dado las expectativas de las personas a tu alrededor. El título universitario elegido para satisfacer a alguien más. La trayectoria profesional que parecía responsable. La relación mantenida más allá de su fin honesto, porque terminarla habría decepcionado a demasiadas personas. Jung diría que si no puedes responder con claridad quién eres cuando nadie te observa, cuando no hay nadie a quien impresionar, proteger o ante quien actuar, entonces aún no has comenzado el trabajo más importante de tu vida. Ese trabajo tiene un nombre. Lo llamó individuación. La individuación es el proceso de convertirte en ti mismo, no la versión que tus padres necesitaban, no la versión que tu cultura recompensa, no la versión que tus amigos reconocerían, tú mismo. El ser completo, contradictorio, lleno de capas, singular, que existe debajo de todos los ajustes que has hecho para sobrevivir las expectativas de otras personas. Y aquí es donde se pone interesante, porque lo que Jung quería decir con enfocarte en ti mismo no tenía nada que ver con el egoísmo. No era una invitación a ignorar a los demás o a dejar de preocuparte. Era algo mucho más exigente que eso. Era un llamado a la honestidad radical. Contigo mismo, sobre ti mismo, comenzando por ti mismo. Porque mira lo que sucede cuando tu identidad está construida enteramente sobre la aprobación externa. Cuando tu sentido del yo vive en los ojos de otras personas. Cada vez que alguien retiene la validación, tu mundo se tambalea. Cada vez que alguien más exitoso entra en tu campo de visión, te sientes disminuido. Cada vez que la vida no sigue el guión que imaginaste, experimentas algo cercano al colapso. No porque seas frágil, sino porque no tienes un centro interno. Tu sentido del valor está externalizado. Flota en algún lugar fuera de ti, en manos de personas que, la mayor parte del tiempo, no están pensando en ti, ni remotamente tanto como tú estás pensando en ellas. Y esto nos lleva a algo que Jung observó con una claridad inquietante. El hábito de compararte con los demás no es simplemente desagradable, es una de las formas más efectivas de desmantelar silenciosamente una vida humana. No porque la ambición sea incorrecta, no porque sea malo notar lo que otros tienen y querer algo similar, sino porque cuando la comparación se vuelve compulsiva, cuando lo primero que hace tu mente cada mañana es medir cómo te va en relación con los demás, dejas de vivir tu propia vida y empiezas a vivir una reacción perpetua a la de ellos. La persona que obtuvo el ascenso antes que tú, el amigo cuya relación parece más fácil desde afuera, el conocido en línea que parece tener más, viajar más, ser más, ese familiar pinchazo de algo que no es exactamente envidia, pero que se sienta justo a su lado. Jung diría que ese sentimiento es información, no sobre ellos, sobre ti, sobre lo que quieres y aún no te has permitido perseguir, sobre lo que temes que quizás nunca tendrás, sobre la brecha entre quien aparentas ser y quien tranquilamente sabes que eres. La comparación en sí misma no te llevará a ningún lugar que valga la pena. Es una brújula apuntando en la dirección equivocada. Lo que existe es tu camino, específico a tus heridas, tus circunstancias, tus valores genuinos, la textura particular de tu vida interior. Nadie más puede recorrerlo, y cada hora que pasas observando el camino de otra persona,
Es una hora que no dedicaste a encontrar el tuyo. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Incluso cuando entiendes todo esto intelectualmente, el impulso hacia el exterior no simplemente se detiene. Porque mirar hacia adentro es incómodo de una manera en que mirar hacia afuera no lo es. Cuando miras hacia afuera, te distraes. Cuando miras hacia adentro, encuentras cosas que has estado evitando durante años. Vivimos en una cultura que es profundamente intolerante al malestar interior. Hay toda una industria construida alrededor de eliminarlo lo más rápido posible. Sientes ansiedad, tomas el teléfono. Sientes aburrimiento, haces scroll hasta que pasa la sensación. Sientes soledad, llenas el silencio con ruido. Sientes culpa, encuentras una justificación y sigues adelante. Jung diría que cada vez que haces eso, cada vez que huyes del malestar, en lugar de sentarte con él el tiempo suficiente para preguntarle qué está intentando decirte, pierdes información sobre ti mismo que no puedes obtener de ninguna otra manera. El malestar psicológico, cuando no está enraizado en una condición clínica que necesita apoyo profesional, es con frecuencia una señal. Una señal de que algo en tu vida está desalineado con quien realmente eres. Una señal de que un papel que estás interpretando dejó de ser tuyo hace mucho tiempo. Una señal de que algo en la sombra está listo para ser visto. Y el objetivo, Jung siempre fue claro en esto, no es eliminar esa oscuridad, no es arreglarte a ti mismo hasta que las partes difíciles desaparezcan. El objetivo es ser capaz de contener la complejidad completa de lo que eres sin que esa complejidad te destruya. Sentir enojo sin ser controlado por él. Reconocer tus propias inconsistencias sin convertirlas en evidencia de tu inadecuación. Eso es madurez, no la actuación de serenidad, la capacidad de estar con todo lo que eres. La segunda parte de este trabajo interior es aprender a preguntar, con honestidad real y sin autocastigo, cuáles de tus creencias y valores son genuinamente tuyos y cuáles fueron heredados. En algún momento, alguien más tomó decisiones sobre la realidad en tu nombre. Tus padres decidieron lo que importaba. Tu cultura decidió cómo se veía el éxito. Tu entorno temprano decidió qué tipos de personas eran aceptables y cuáles no. Y tú, porque eras un niño que necesitaba pertenecer para sobrevivir, absorbiste todo eso. No hay culpa en eso, es simplemente cómo funciona el desarrollo humano. Pero Jung creía que llega un momento, y no siempre llega según lo programado, en que debes sentarte con todo ese material heredado y preguntar con genuina curiosidad, ¿qué de todo esto es realmente mío? Si pudiera despojarme de todo lo que me enseñaron a querer, ¿qué encontraría? ¿Qué creo realmente? ¿Qué valoro realmente? ¿Qué tipo de vida elegiría si la estuviera eligiendo desde adentro, en lugar de construirla para que coincida con las expectativas de alguien más? Este proceso es desorientador. Puede sentirse como perder terreno. Jung entendía que lo que comúnmente se llama crisis de mediana edad no es más que este proceso de revisión, llegando según su propio calendario, cuando una persona lo ha postergado demasiado tiempo. La psique tiene su propio horario. Si no la escuchas cuando susurra, eventualmente encuentra una manera de hacerse escuchar. La tercera parte de este trabajo es quizás la más contraintuitiva. Es la práctica de estar solo contigo mismo sin que esa soledad se convierta en algo de lo que escapar. Hay una diferencia real entre el aislamiento y la soledad consciente. El aislamiento es una retirada del mundo impulsada por el miedo o el dolor. La soledad consciente es un regreso a ti mismo. Es el espacio donde tu propia voz vuelve a hacerse audible por encima del ruido constante de las opiniones, necesidades y expectativas de otras personas. Jung construyó una torre en Bollingen, Suiza, con sus propias manos. Pasó largos periodos allí sin electricidad, sin visitantes, con libros, con silencio y con su propia vida interior. No como renuncia, como práctica, como un compromiso deliberado con su propio mundo interior. No necesitas una torre. Pero si la idea de un fin de semana sin estructura, tranquilo, sin planes, sin contacto social constante, te llena de un tipo específico de temor, eso vale la pena examinar. No como un juicio, como información. La persona que no puede estar quieta consigo misma siempre buscará afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Ahora piensa en la última vez que sentiste ese silencioso pinchazo de comparación. Ese colega, ese amigo, ese rostro en una pantalla representando una vida que en ese momento parecía más completa que la tuya. Jung no preguntaría por qué ellos tienen lo que tú no tienes.
Preguntaría qué revela esa reacción sobre lo que aún no te has permitido querer. ¿Qué deseo, aún sin nombre, se activó en ese momento? El universo no funciona con un sistema de felicidad limitada, donde la ganancia de alguien más es tu pérdida. Lo que sí existe es tu camino específico. Y cuanto más tiempo lo mides en comparación con el de otra persona, más tiempo permaneces inmóvil en el tuyo. Hay una imagen que me queda en la mente. Un corredor en medio de un maratón que no para de voltearse a mirar a los demás, midiendo su ritmo contra el de extraños, ajustando su zancada no basándose en su propio cuerpo, sino en la comparación. Ese corredor no va a correr su mejor carrera. Va a correr de manera ineficiente, probablemente tropezará, y aunque llegue a la meta, no sentirá lo que habría sentido correr su propia carrera. Hacia el final de su obra, Jung hizo una distinción que creo que es el concepto más importante de todo esto. Separó el ego del sí mismo. El ego es el centro de la conciencia, la parte de ti que tiene un nombre, una historia, una posición en el mundo social. El ego es necesario. Sin él, la vida cotidiana colapsa. Pero el ego tiene una tendencia peligrosa. Cree que es todo lo que existe. El sí mismo, en el marco de Jung, es más grande. Es el centro de toda la psique, consciente e inconsciente juntos. Más antiguo que el ego, más sabio que el ego, más paciente que el ego. Jung lo describió en términos que se aproximaban a lo espiritual, la totalidad de lo que eres, incluyendo las profundidades que aún no has explorado. La individuación es el proceso lento y de toda la vida mediante el cual el ego aprende a relacionarse con el sí mismo, en lugar de pretender ser todo. Es el proceso de aceptar que lo que sabes sobre ti mismo es solo una fracción de lo que realmente eres. Y esa apertura, esa disposición a seguir explorando hacia adentro, en lugar de tratarte a ti mismo como un producto terminado, lo cambia todo. ¿Cómo te relacionas con los demás? Porque ya no los necesitas para definirte. ¿Cómo tomas decisiones? Porque vienen desde adentro en lugar de venir del miedo al juicio externo. ¿Cómo atraviesas el sufrimiento? Porque empiezas a entenderlo como parte del proceso, en lugar de evidencia de que algo salió mal. Jung fue honesto sobre el costo de todo esto. No hay punto de llegada. No hay momento en que puedas decir que el trabajo está completo y que la sombra está plenamente integrada y que la persona ha sido completamente liberada. El camino es la transformación. Y habrá momentos en ese camino donde lo que encuentres dentro de ti mismo no será cómodo. Momentos donde la honestidad sea dolorosa, donde veas algo en ti mismo que habrías preferido no ver. Pero también hizo una promesa. No felicidad en el sentido superficial de la palabra. No una vida sin pérdida ni confusión. Algo más duradero que eso. Libertad. La libertad de tomar decisiones que son genuinamente tuyas. De relacionarte desde la plenitud en lugar de desde la necesidad. De vivir una vida que, cuando la mires hacia atrás, desde cualquier distancia que el futuro eventualmente ofrezca, reconozcas como propia. Aquí está la paradoja a la que Jung volvía una y otra vez. La persona que genuinamente se compromete con el autoconocimiento no se vuelve más aislada de los demás. Ocurre lo contrario, se vuelve más capaz de una conexión real, porque ya no se relaciona desde el vacío. No ama desde la escasez ni escucha mientras calcula ansiosamente cómo está siendo percibida. Está presente, completa, honesta. Y porque ha mirado sus propias sombras, reconoce las sombras en los demás sin juzgarlas. Sabe que todos cargamos algo escondido. Lo más grande que puedes ofrecer al mundo no es una actuación de quien crees que deberías ser. Es la realidad tranquila, imperfecta y genuina de quien realmente eres. Eso es lo que Jung quería decir cuando hablaba de enfocarte en ti mismo. No retiro, no indiferencia, sino el acto radical de negarte a construir tu identidad sobre la aprobación cambiante de otras personas. Y comprometerte en cambio con el trabajo más lento, más silencioso, más exigente de conocerte realmente a ti mismo. Hay una frase de Jung en la que he pensado muchas veces. La vida que no se examina desde adentro se expresa como destino desde afuera. Todo lo que no te atreves a mirar en ti mismo, la vida eventualmente lo pondrá directamente en tu camino. No como una invitación, como una confrontación. No como algo que elegiste enfrentar, sino como algo que ya no pudiste evitar. Puedes elegir los términos de ese encuentro. Puedes ir hacia él con conciencia, con cierta disposición, con la comprensión de que lo que encuentres no te destruirá. O puedes esperar a que la vida haga la elección por ti. Esa es la pregunta que Jung dejó abierta.
Y no es una que nadie más pueda responder en tu nombre. Si algo de esto resonó contigo, si hubo un momento en que algo se sintió más como reconocimiento que como información, entonces ya tienes lo que necesitas para comenzar. No un método, no un plan, solo la disposición de mirar hacia adentro con un poco más de honestidad que ayer. Si este tipo de contenido es lo que buscas aquí, suscríbete y deja un like. Toma un segundo y significa más de lo que podrías imaginar. Vienen más conversaciones como esta, y vale la pena quedarse para verlas.